Alberto Garzón, ¿qué le parece? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le parecen estas cifras del paro? Bueno, siempre que descienda el paro va a ser una buena noticia. Lo que ocurre es que a los economistas nos enseñaron en las facultades a torturar las estadísticas hasta que confiesen lo que nosotros queremos, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de indicadores, sobre todo en este caso porque es paro registrado y no el de la EPA, que es el verdaderamente más preciso, más fiable, y en cualquier caso la reflexión tiene que ser salirse de mirar el árbol y mirar el bosque. Y mirar el bosque significa preguntarnos hacia qué modelo de sociedad vamos, hacia qué modelo de sociedad, no solo en la velocidad, es decir, estas creaciones de empleo son tan nimias que tendríamos que estar muchísimos años hasta que podamos recuperar una tasa de desempleo pues medianamente aceptable en términos de lo que hemos vivido en este país, pero en segundo lugar, ¿qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de empleo? Porque nunca nos han respondido desde el gobierno hacia qué modelo de sociedad van, porque hoy hay mucha gente, miles de personas, que tienen que trabajar en 2 puestos de trabajo con 2 contratos para poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, estamos hablando de un empleo muy precario, muy flexible, que nos está indicando un modelo de sociedad que desde luego no es la que yo quiero construir. Pero hoy vamos a escuchar al gobierno decir y sostener, como dice la propia estadística, que es el 5º mes en el que el paro baja como tendencia. ¿Es mejor esto que lo contrario? Hombre, como tendencia naturalmente. Lo que ocurre es que no nos podemos quedar en esa foto, al margen de lo que el gobierno naturalmente es parte de su propia propaganda, pero no nos quedemos quedar en esa foto, sino preguntarnos qué tipo de empleo es, cómo es, porque al final puede ocurrir que nos venga alguien como Mario Monti y nos diga aquello que dijo de que el trabajo estable es aburrido y que los jóvenes se tienen que acostumbrar a no tener nunca un trabajo indefinido. Esto lo dijo Mario Monti en un momento de sinceridad absoluta. Yo creo que lo piensan muchos más miembros de este gobierno de España, pero no nos contestan nunca nos dicen a qué tipo de sociedad van, porque al final lo que tenemos es que la inmensa mayoría, por encima del 90% de los contratos que se hacen cada mes, son a tiempo parcial o son precarios, y por lo tanto nos está dibujando un escenario que cuidado por dónde vamos. Claro, depende de a cuánto nos paguen la diversión, ¿verdad? Igual estar en 3 consejos de administración es divertido, claro, y estar en 3 empleos que te permitan llegar a final de mes un poco menos. Este proceso de cambio en el que nos encontramos suma una cara más, una cara nueva en primera línea, aunque ya conocida para muchos. El cambio se produce en Izquierda Unida y el hombre y el nombre elegido es Alberto Garzón, un joven diputado de 28 años, nombrado por el Consejo Político Federal de Izquierda Unida a propuesta de Cayo Lara para que asuma el nuevo proyecto político. Para intentar poner la organización al día, de acuerdo con las reclamaciones y la autocrítica que se ha estado ejerciendo. Soy un chico de la calle. Crecientemente un sector de la población está contra los recortes de la Troika y por una transformación social. Eso es lo que nos interesa. Voy cortando cadenas. Creo que el fenómeno de Podemos ha simbolizado que ese espacio es mucho más amplio del que podíamos haber imaginado, por ejemplo, a principios de este año, y hay que aprovecharlo. Es una oportunidad para nosotros, en el sentido de un nosotros muy amplio que quiere cambiar este país. Ya hoy nadie va a hablar más de Izquierda Unida. Aquí tendrán que hablar de Izquierda Unida con mayúsculas abiertas, seguir construyendo la Izquierda Unida con mucha más gente. Esta es la Syriza española. No hay que buscar otra Syriza. Esta es nuestra Syriza. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Ya lo han oído y lo van a escuchar muchas veces más. 28 años, es joven, pero es un joven que tiene ya mucha trayectoria política. Alberto Garzón. Patiño nos hace, como siempre, la foto del personaje. Alberto Garzón es un trampantojo. Uno diría que es andaluz por aquello de que estudió y es diputado por Málaga y sin embargo nació en Logroño. Tiene apellido de juez y resulta que es economista. En Izquierda Unida pensaban que era uno de los animadores del 15M y descubrieron que militaba en las Juventudes Comunistas. Todo el mundo piensa que es de la generación del 78, como Madina Sánchez Iglesias, y resulta que no, que es del 85. 28 años muy bien aprovechados a tenor de su meteórica carrera política y su intensa actividad como escritor, conferenciante y tuitero. Su lema: la política se hace en la calle. Por cierto, acaba de publicar un libro titulado La Tercera República. Lo escribió, lo pactó y lo presentó
justo antes de la abdicación del rey Juan Carlos. No habían hablado de esto, ¿verdad? No se habían puesto de acuerdo. Efectivamente, no tenía nada. No me habló Juan Carlos para comentarme sus planes. Porque fue inmediatamente antes. Acaban de nombrarlo responsable en Izquierda Unida de una Secretaría Ejecutiva Federal que tiene el nombre tan rimbombante del Proceso Constituyente y Convergencia. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la constatación de que nuestro país está en una situación de emergencia social y política por los indicadores que conocemos desgraciadamente por la vida cotidiana de muchísima gente, de una mayoría social prácticamente, y la constatación de que no nos van a sacar de la crisis quienes nos metieron en ellas, pero tampoco las instituciones que nos han traído hasta aquí. Un sistema del 78 absolutamente agotado, desprestigiado por su corrupción inserta estructuralmente, por su caciquismo, sus redes clientelares, su mal funcionamiento de la justicia, sus trampas a la hora de salvar a la monarquía, sus cuentas en paraísos fiscales, una serie de circunstancias que nos invitan a pensar que este sistema del 78 no va a ser, desde luego, el que nos saque de la crisis y por lo tanto hay que diseñar nuevas reglas de juego para avanzar hacia una democracia más real, una democracia que no se limite a concebir la participación del ciudadano con un voto cada 4 años, sino que sea una participación que fiscalice permanentemente a los representantes, cuestión que hoy no sucede y eso permite muchos casos de corrupción, y que nos avance hacia un modelo de sociedad con justicia social que, como vemos desgraciadamente en nuestra sociedad, ahora mismo no existe. En ese sistema del 78, como usted lo llama, tuvo un papel muy activo, determinante, incluso el Partido Comunista de España, el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, ha estado en las instituciones y presente en la vida política de este país en todo este periodo. ¿Qué han hecho mal para que el descontento que genera, según usted, esta manera de hacer la política en este momento, ese descontento no lo haya recogido Izquierda Unida, sino Podemos? Bueno, es que hemos visto durante muchos años un proceso de desdemocratización, es decir, nos han retirado la capacidad de tomar decisiones. Hoy el Congreso está subordinado a instituciones como son los mercados, grandes fortunas, grandes empresas. Hoy manda más Emilio Botín que Mariano Rajoy, hoy manda más Joaquín Almunia que Mariano Rajoy, hoy manda más Mario Draghi que Mariano Rajoy. Eso ha hecho que el desprestigio de la política sea muy notable, porque la percepción que queda en la gente es que votar no sirve de nada, porque si al final es Botín quien decide cómo se modifican las pensiones, o Mario Draghi cómo se financian a las pequeñas y medianas empresas o a las familias, hay un problema de política en sentido amplio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos tenido un sistema político caracterizado desgraciadamente por caciquismo, redes clientelares, corrupción. Cuando ha empezado la crisis hemos empezado a ver cómo fluían todas esas noticias, y hay un sector de la población que, a mi juicio equivocadamente, sitúa a Izquierda Unida en el mismo eje que Partido Popular y Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque ha habido elementos, efectivamente, que así lo han señalado y que lo fundamentan. Por ejemplo, un consejero de Izquierda Unida que estaba en Caja Madrid, ahora Bankia, que fue responsable naturalmente de esta estafa que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y por lo tanto, Izquierda Unida, aunque actuó tarde contra este consejero, pues en el imaginario de una parte de la población pertenece al mismo eje que Partido Popular y Partido Socialista. Y probablemente ese razonamiento haya llevado a gente a votar otras opciones diferentes. La labor que tenemos en Izquierda Unida, quienes pensamos que es el mejor instrumento para transformar la sociedad, es desengañar esa situación, es decir, desmitificarla y decir, no, es que Izquierda Unida no es lo mismo que el Partido Popular y Partido Socialista. Pero no hay que remontarse tanto. Tenemos el ejemplo del plan de pensiones privado de los europarlamentarios y la SICAP. Billy Meyer ha dimitido, pero ya vale, con dimitir vale, lo grave es que la organización ignorara durante tanto tiempo que tenía un eurodiputado haciendo algo que es tan contrario a lo que estaba proclamando en público. ¿Con que dimita ya está? Sí, no, bueno, vamos a ver, la cuestión fundamental es que lo ha hecho por coherencia. Nosotros, por ejemplo, Cayo Lara y yo, que fuimos los primeros en inscribirnos al Congreso de los Diputados... Perdóneme, pero sí. ¿Cómo se sustancia la incoherencia anterior, la de haber estado tanto tiempo? Bueno, es que nosotros no lo sabíamos. Entonces lo que ocurre es que hay un problema de transparencia, es un problema de que nosotros no teníamos la información, la organización de Izquierda Unida no tenía la información sobre esta circunstancia. Probablemente podemos dar un voto de confianza a Billy Meyer, naturalmente, y decir, bueno, a lo mejor no lo sabía porque se despreocupó, fue irresponsable en ese sentido y no supo que estaba firmando, lo cual, naturalmente, pues conlleva una responsabilidad. Pero nosotros no teníamos esa información y es una de las cuestiones que tenemos que resolver. ¿Por qué es incoherencia? Porque nosotros, como decía Cayo Lara y yo, cuando llegamos al Congreso, lo primero que hicimos fue renunciar a 14.000 euros correspondientes al plan de pensiones privado que pagaba el Congreso a través de la entidad BBVA. Es decir, eso era una aportación que hacía el Congreso para 14.000 euros por diputado. Eso estaba establecido y fuimos nosotros los primeros en renunciar. Y gracias a esa presión, al final la mesa del Congreso tuvo que retirarlo, ¿no? Eso era coherencia, lo primero que hicimos al llegar al Congreso, 14.000 euros, y lo de Billy pues ha sido coherencia, dimitir en función de cuando se ha conocido la noticia. ¿Ha tenido que llegar el tsunami 25M para que se den cuenta en Izquierda Unida de lo que usted vale?
Bueno, yo creo que todo el mundo tenía Porque la conciencia. práctica, esa Secretaría Sí. Ejecutiva, perdón, Sí. de la que le han dado Sí. la responsabilidad, lo convierte en un hombre fuerte de cara al futuro. Sí, pero yo ya estaba de todas formas en la dirección y como otros tantos compañeros. Yo creo que lo que ha habido después del 25M sí ha sido una lectura sosegada de algo que está ocurriendo en la sociedad y que nos ha sorprendido a todos. Muchos pensábamos que estaba ocurriendo esto, pero el 25M lo que nos ha hecho ha sido ratificar que hay un creciente sector de la población que está, por ejemplo, por decirlo en términos clásicos, a la izquierda del Partido Socialista. A la izquierda del Partido Socialista contra la Troika, contra el sistema político del 78 o por un intento de regenerar y de hablar de nueva política, y que entonces eso requiere adaptar la organización a los tiempos de la sociedad, porque íbamos por detrás, y esto es parte del proceso que estamos acometiendo. Y no teme que lo utilicen, no teme que esto sea un cambio de cromos, cambio uno de 60 por uno de 28 en los medios de comunicación, en los carteles, pero que la forma de hacer y de practicar la política siga siendo la misma. Hombre, siempre puede existir ese temor, porque además lo hemos visto en otras organizaciones. Lo que ocurre es que Izquierda Unida tiene muy claro que lo primero va el proyecto político, por eso la secretaria se llama proceso constituyente. Vamos a definir cuál es nuestro proyecto político y después le ponemos caras, porque nosotros no estamos hablando de candidatos, no estamos hablando de próximas elecciones. Ahora lo que concebimos es que nos preocupan las próximas generaciones y no las próximas elecciones. Por eso hablamos de proyecto político, definimos qué sociedad queremos para este país, un nuevo proyecto de país, lo definimos, lo defendemos en los medios de comunicación, salimos todos en tromba a defender esa posición, a debatirla, a converger con otros que pudieran estar y encontrarse en el mismo camino, y después ya, si eso, ya le ponemos los nombres y las caras y esa juventud que decíamos, que en última instancia la edad desde luego no es nada determinante. Lo importante es las ideas que tenemos en la cabeza y el proyecto que hay detrás. Pero esa convergencia se va a tener que concretar inmediatamente porque hay elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Irán en candidaturas únicas con Podemos, con ECU, con los partidos, en fin, que han despuntado en estas elecciones. Bueno, hay muchas variables que van a influir en esa decisión. Nosotros concebimos que, como nuestro nombre indica, cuanto más unidos mejor, y por lo tanto vamos a trabajar por una unidad en torno a un proyecto, en torno a un programa. Lo que ocurre que no es algo que vaya a depender solo de nosotros. Nosotros vamos a hacerlo con generosidad, diciendo lo que es importante es transformar la sociedad, por lo tanto todos los que nos podamos encontrar en un punto común vamos a intentar converger. Habrá lugares probablemente en los que se pueda hacer y otros en los que no se puede hacer, por diferentes variables. En el caso de las municipales es más cercano, en el caso de las generales creo que es casi una obligación moral plantearse algún tipo de confluencia electoral. Hay muchos diseños posibles. Lo digo porque la ley electoral penaliza fuertemente cuando la izquierda va muy dividida o cuando diferentes partidos van separados, y en cambio permite multiplicar los resultados si hay algún tipo de confluencia. Entonces ese es el escenario. Le pregunto enseguida por la reforma que anuncia el presidente Rajoy para las municipales en concreto, pero Monedero, otro de los líderes, de las cabezas visibles de Podemos, fue asesor de Llamazares, de Gaspar Llamazares, pero lo dejó por sus diferencias con el Partido Comunista. Dijo que dedicaba el 80% de sus fuerzas a las luchas internas. En fin, ¿esto puede dificultar la convergencia? Bueno, yo conozco muy bien a Juan Carlos, somos amigos y hemos compartido muchos debates políticos. Creo que ambos compartimos que uno de los problemas de la izquierda ha sido pensar más en términos internos y menos hacia afuera, ¿no? Más en términos de ego, de liderazgos, de problemas internos, de luchas cainitas, en vez de convertirnos en un instrumento útil para la sociedad. Pero eso no es desde luego algo del Partido Comunista de España, es prácticamente de toda la izquierda con diferentes rasgos, no tiene nada que ver. Yo soy del Partido Comunista de España y tengo muy claro que esa lucha de egos, esa lucha instantina de cómo luchar contra tus fraternos compañeros tiene que acabar porque lo importante es otra cuestión. Entonces yo creo que si nosotros hacemos un proceso de adaptación de Izquierda Unida para convertirnos en un instrumento que sea percibido por la gente como tal, la convergencia será más sencilla. Naturalmente, una convergencia se hace entre varios, y esos otros varios, entre los cuales puede estar Podemos, pues también tienen que estar de acuerdo en querer encontrarse en un punto. ¿Qué han hecho los partidos de izquierda? En general, ¿dónde se equivocaron? ¿Cuándo? No solo los partidos, también los sindicatos, los tradicionales, los llamados sindicatos de clase, para que los trabajadores franceses estén votando a Le Pen. Bueno, en primer lugar yo creo que se podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero quizás uno de los elementos que más percibe la gente es la institucionalización, el haber abandonado la calle. El Partido Comunista, por ejemplo, como principal actor de lucha contra el franquismo, lo que tenía estaba insertado en las redes sociales, en las familias, en las asociaciones de vecinos, en las redes del trabajo, estaba todo el día en el conflicto social en la calle. Desde entonces hasta aquí ha habido un proceso de institucionalización en la que desgraciadamente se ha pensado más que la sociedad se podía cambiar desde
desde los despachos, desde una cierta inserción en la estructura política, y creo que eso ha sido un grave error porque nos ha desconectado como izquierda en la que nos podemos identificar de la calle. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la calle ha cobrado vida al margen de estas estructuras, ha cobrado vida en el movimiento de la plataforma afectados por la hipoteca, en el 15M, en lo que llamamos los movimientos sociales, la marcha de la dignidad, que se hicieron al margen de las cúpulas de los sindicatos, pero con muchos sindicalistas dentro. Creo que eso es un reflejo de que la sociedad va por un camino y las estructuras clásicas, como partidos políticos o sindicatos, no han sabido adaptarse a ese cambio. ¿Y qué le dicen en el PC cuando usted dice esto que está diciendo? Pues que tengo razón, y porque tenemos razón, porque el PC fue el principal impulsor de Izquierda Unida. Izquierda Unida no es un partido político normal, sino que es un partido político y movimiento social. Se funda en el 86 con esa ambición, con decir, hoy las resoluciones de los conflictos políticos no se pueden resolver desde el partido, sino que hay que crear algo que tiene más que ver con un movimiento social. Eso es Izquierda Unida. Que después de Izquierda Unida no haya sabido llevar hasta las últimas consecuencias esa lectura es otro tema, pero desde luego el Partido Comunista fue el que fue generoso para indicarlo eso, y yo estoy seguro de que vamos a ser capaces de adaptarnos a lo que necesitamos para transformar esto. Mariola Urrea, Carlos Cue, Eugenia Rodríguez Palop, yo los invito ya a que se incorporen a esta conversación. Carlos. Sí, Izquierda Unida, yo quería preguntar, Izquierda Unida es una formación bastante tradicional, usted hablaba del 86, con una dirección de gente que lleva muchísimos años en esto, y gente influyente, no solo está en la dirección. ¿Cómo ha conseguido usted que toda esa gente, que es de una generación muy distinta a la suya, haya aceptado, no sé si es así, pero usted me lo explicará, haya aceptado dar una especie de paso atrás y convertirle a usted en el hombre fuerte de Izquierda Unida y probablemente en el candidato de 2015? ¿Cómo ha sido ese trabajo político para lograr convencer a esa generación de que debía dejar paso a otra generación? Bueno, yo pienso que es que de Izquierda Unida se nota la generosidad que tiene con respecto a sus objetivos que tiene, que son los de transformar la sociedad, como decía antes. ¿Por qué? Porque en ningún otro partido intuyo yo que alguien con mi perfil, que yo venía del 15M, aunque era militante de Izquierda Unida, pero mi activismo social lo hacía en la calle y no pertenecía a lo que llamamos el aparato, pudo ser candidato por Málaga, salir elegido diputado, entrar en la dirección y ahora encontrarme con una responsabilidad de esta naturaleza. Esto es muy difícil, por no decir absolutamente imposible, verlo en otros partidos políticos, porque Izquierda Unida no pone a la gente en función de su cara, su edad, sino de las capacidades. Y hay mucha gente en Izquierda Unida con muchas capacidades, y eso es lo que finalmente se valora fundamentalmente. No es una cuestión de edad, de cambiar a uno de 60 por uno de 30 o elementos así, sino que realmente en términos de ideas, de proyectos, pues se van abriendo paso, y estamos en un momento de crisis económica y social que afecta también a los partidos y a las organizaciones políticas, y eso hace una lectura nueva y hace una lectura de tener que modificar y adaptar Izquierda Unida. Sin las europeas esto sería imposible. Sin las europeas no hubiéramos tenido ese input de información que nos ha dicho, oye, que la sociedad efectivamente está yendo por aquí, que este momento histórico requiere de una organización diferente a la que habíamos tenido en enero de este año, y que requiere que radicalicemos esta línea de trabajo que es la del proceso constituyente, y eso requiere pues un nuevo equipo, y dentro de esa gente que está entrando pues estoy yo también. Mariola Urrea. A mí me gustaría preguntarle a Alberto sobre el proceso de selección de las personas que se integran en el marco de los partidos y que luego aspiran a posibles responsabilidades en materia de representación institucional, ¿no? Para él, ¿cuál es el prototipo ideal de persona que integra en un partido y que aspira a esa representación institucional en términos, por ejemplo, de candidato a presidente? ¿Qué aptitudes y qué actitudes tienen que concurrir en él para que se adapte mejor a los tiempos, a esa revolución de tiempos a la que está haciendo mención? Sí, yo creo que hace falta ideología, hace falta tener claro qué modelo de sociedad queremos construir, tener fundamentos teóricos y decir, yo quiero llegar hasta este punto y por lo tanto voy a hacer política. Personas, yo creo que se ha acabado ya el ciclo de personas que han entrado en política y se han quedado 30 años, yo creo que esos ciclos largos de vida están agotados, creo que eso ya no tiene sentido, vamos a vivir ciclos cortos en la política institucional, creo que eso también corresponde a los partidos, y creo que el método de elección de las diferentes personas dentro de los partidos tiene que basarse más en esa lealtad a las ideas y a un modelo de sociedad, para que no llegamos a partidos desideologizados donde al final lo que triunfan son redes clientelares en las que los militantes van subiendo por el aparato, digamos, en función de los contactos, redes familiares, redes clientelares, y tenemos que sustituir ese modelo que también existe
por un modelo de ideología, es decir, en el mejor sentido de la palabra de ideología. ¿Usted sí cree que izquierda-derecha sigue en vigor? Sí, por supuesto que sí. O sea, no Digo hemos porque perdido. algunos líderes de Podemos dicen que está superada esa dialéctica. Sí, yo no lo creo. Yo creo que es muy obvio. También depende de cómo definamos izquierda y derecha. Cada uno lo defiende como quiera. Pero para mí la izquierda, que está planteando un modelo de sociedad diferente, sigue existiendo y sigue existiendo en la calle, sigue existiendo en el conflicto social. Dos cosas muy concretas antes de que sigamos en el procedimiento, que es muy importante para la democracia y que estamos todos inmersos en cómo hacer más partícipes a la sociedad. Luego este debate que estamos teniendo es muy interesante. Pero dos cosas muy concretas que no quiero que se vaya sin preguntarle. Sí. ¿Qué hará Izquierda Unida si en septiembre el Gobierno le pide su apoyo para la elección directa de los alcaldes? Bueno, es que la ley que quiere modificar el Partido Popular, aunque no la haya concretado del todo, es una ley que lo que está haciendo es es una reacción al resultado de las europeas, que percibe que puede perder prácticamente en muchas ciudades, entre ellas Madrid y Valencia, muy notablemente, y lo que hace es reaccionar diciendo, pues ahora hago trampas electorales, cambio la ley electoral y te impido poder tener la capacidad de desbancarme de esas alcaldías. Por lo tanto, la respuesta es muy clara, no. Y me preguntan en Twitter, Sí. pregúntele por los autónomos. Fíjese qué cosa más concreta, lo que le preocupa a cada uno, ¿eh? Lo que le preocupa a cada uno. Pregúntele por los autónomos, ¿qué haría por ellos? ¿Qué sabe de ellos? Hombre, pues desgraciadamente mucho, porque la situación en los últimos años ha sido la de cambiar trabajadores de grandes empresas y darles contratos de autónomos para que en ese sentido la empresa se ahorrara un dinero, ¿no? ¿Y qué viven los autónomos? Pues viven la consecuencia de las políticas de austeridad, porque al final las políticas de austeridad nos empobrecen, son recortes en salarios, en sanidad, en educación, que empobrecen los barrios, y cuando se empobrece un barrio, pues al final hay menos dinero para poder consumir y poder pagarle a ese empresario autónomo, que en el fondo es un trabajador autónomo, a esa pequeña y mediana empresa de la esquina, del barrio, y entonces están sufriendo igualmente que todos los trabajadores las consecuencias de las políticas, y por lo tanto lo que hace falta es situarnos todos en defensa de un modelo totalmente diferente de política económica que nos hable de recuperación. Eugenia. Bueno, pues mi pregunta va un poco en esta dirección. La amortización de Meyer, que desde un punto de vista ha sido un proceso más bien de amortización, y el relevo generacional que vosotros habéis iniciado, yo creo que tiene un carácter claramente efectista. La cuestión que yo te pregunto es si es verdaderamente efectivo. Efectivo en dos sentidos. Desde el punto de vista electoral, dado que partidos renovados o reciclados quizá no puedan competir, digamos, en condiciones de igualdad con partidos verdaderamente nuevos, como Podemos o el partido que ahora lidera Ada Colau, y efectivo en términos de auténticos giros al interior del partido, ¿no? Yo te preguntaría qué propuestas tiene Izquierda Unida o qué propuestas crees tú que va a tener Izquierda Unida para articular mecanismos de control de la actividad política por parte de la ciudadanía, que es lo que yo creo que es verdaderamente un proceso democratizador. Sí, el hecho de que la pregunta es si va a ser efectivo, bueno, vamos a tener que esperar para ver si es efectivo. Lo que sí puedo decir es que a mí no me preocupa que sea o no sea efectivo en términos electorales. Estaría muy bien que fuera efectivo en términos electorales, pero lo que me preocupa es que podamos ser un instrumento para lo que decía antes, para converger con un magma social que es creciente, que quiere cambiar las cosas. Si vamos a ponernos al servicio de eso, estupendo, al margen de las elecciones. ¿Y cuáles son los mecanismos que proponemos desde Izquierda Unida? Nosotros proponemos un proceso constituyente, por una razón muy sencilla, porque creemos que estas estructuras ya no sirven y además no nos van a permitir ir hacia un modelo de más democracia. Por ejemplo, el revocatorio es una figura que nos permitiría echar a un cargo público a lo largo de su mandato. ¿Por qué? Porque se ha desconectado de la sociedad, porque uno le vota a Mariano Rajoy y al día siguiente incumple su programa electoral y tiene que esperar 4 años para penalizarle. Sería idóneo que pasáramos de esa democracia limitada cada 4 años a una democracia de participación en la que a lo largo del mandato tuvieras herramientas para poder fiscalizar e incluso revocarle. Lo que ocurre es que esta figura del revocatorio no entra en nuestra Constitución del 78, no cabe, y por lo tanto hay que construir una nueva forma de hacer política donde pueda entrar, por ejemplo, esa medida. Y una cosa más sencilla, ¿cómo controlar no tener otro Billy Meyer? Porque un plan de pensiones existe en los registros, está en todas las cuentas del Parlamento Europeo y durante 20 años ha estado ahí sin que ustedes se enteraran. ¿Qué mecanismo van a implantar para que eso no vuelva a ocurrir? Transparencia absoluta. Nosotros en Izquierda Unida tenemos pues todo claramente puesto, los sueldos y todo lo que donamos y todas las cuestiones puramente financieras, pero hay que profundizarlo para que evidentemente no pase eso. Por ejemplo, podría ser publicando la declaración de la renta íntegra para que
pudiéramos ver pues también las inversiones financieras. Yo, como no tengo inversiones financieras, no tendría ningún problema, pero aquellas personas que tengan inversiones financieras, que es legal, no estamos diciendo que sea nada corrupto, pero si resulta que es un fondo de pensiones privado que tiene aportación pública, que ahí es donde estaba la que incoherencia. entra en contradicción con el discurso. Efectivamente, porque un fondo privado de pensiones, quien quiera tenerlo, que lo tenga. Hay pero muchos españoles que lo tienen. Claro, pero si tiene una aportación pública y resulta que estamos en un momento como el que estamos, defendiendo el sistema público de pensiones y criticando este despilfarro, pues naturalmente hay una incoherencia. Transparencia y rendición de cuentas. 30 segundos, Cue. Sí, solo que es verdad que algunos no declaran Hacienda, con lo cual ni siquiera ahí saldría. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo puede aguantar Cayo Lara esta situación así, en la que todo el mundo habla de usted como el hombre fuerte y Cayo Lara el otro día amenazó con dimitir? Bueno, pero es que la dirección actual sigue estando Cayo Lara. Quiero decir, Cayo Lara es el líder y el coordinador, porque nosotros no tenemos líderes al estilo clásico, es el coordinador y todos los demás estamos en una dirección colegiada en la que trabajamos conjuntamente. Otra cuestión es la relevancia mediática que se pueda tener, que naturalmente tiene que ir acompasada con esa dirección. Va a aguantar pues todo lo que haya que aguantar para llevar a cabo este proyecto y dependerá siempre de él. Lo que ocurre es que cuando amenazó con esa cuestión que estabas diciendo, Carlos, lo hizo para responder a una minoría del Consejo Político Federal que le pedí que quería ir mucho más allá en las reformas y quería directamente echar a Cayo, pero no era la opinión de la mayoría del Consejo Político, que de hecho aprobó la propuesta de Cayo, que es de la que estamos hablando. Alberto Garzón, suerte, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.